Después el siguiente ítem habla de las persecuciones venideras, ¿ya? Ya, aquí esto tiene harto que se puede extraer, ¿ya? Entonces dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿ya? Eh, acá, acá lo principal, lo que yo veo principalmente acá es que el Señor Jesús les está dando una recomendación, o sea, les está diciendo qué es lo que les va a pasar, que les va a pasar, que van a estar en medio de lobos y ellos van a ser como ovejas, ya en medio de lobos, lo cual no es una situación ventajosa, ya nunca va a ser una situación ventajosa porque es un tema que no tienen protección, o sea, la oveja frente a un lobo no tiene ninguna protección, ¿ya? Pero les da una recomendación de cómo poder sobrevivir a esta situación siendo ovejas en medio de lobos. Y esta recomendación es que les dice que sean prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas, ¿ya? Acá, si bien habla de la serpiente, pero toma solamente una característica de la serpiente, ¿ya? Que es la prudencia, ¿ya? Y esa prudencia acá se refiere a la capacidad de evadir los riesgos necesarios, los riesgos innecesarios, ¿ya? Que nos puedan pasar evaluando las consecuencias, ¿ya? Entonces aquí hay una advertencia de que no podemos no podemos ser imprudentes en este sentido ya, porque tenemos que tener un discernimiento para tomar las decisiones que ellos tenían que tomar, las decisiones basadas bajo la voluntad de Dios, ya tenían que ser un poco astutos también, ya como habla de la serpiente, ya. Entonces, y después cuando habla de sencillos como palomas, ya, bueno, las palomas son, en algunos sentidos son bastante sencillas. Yo una vez cuando vivíamos en Arica, nosotros teníamos una ventana que sobresalía un poco hacia afuera y quedaba como una parte plana arriba. Y ahí las palomas hacían nido y el nido eran como tres palos. Entonces, yo ahí entendí por qué las palomas sobreviven tanto tiempo, porque comparado con, no sé, pues con el ave del paraíso, si bien es hermosa el ave del paraíso, el canto y todo eso, pero el nido que tiene es complicadísimo y si no le gusta a la pareja, lo desarma y todo eso, y por eso es que está casi en peligro de extinción, porque el nido es súper complejo, pero las palomas no, las palomas son súper simples en ese sentido, ya tiran un par de palos y con eso se hacen un nido, entonces efectivamente son muy sencillas las palomas, ya. Entonces eso nos está indicando que no debemos complicarnos. Como les comentaba anteriormente, si de repente toca dormir en cualquier parte, si es que uno es enviado a cualquier lugar, si es que toca dormir en cualquier parte, bueno, toca nomás. Y como dice acá, sencillo es como las palomas, y es lo que es la recomendación, porque de otra forma no va a ser llevadero, no va a ser llevadero, o sea, si uno se pone muy exquisito, no va a ser llevadero la situación. Entonces nos está dando la recomendación de ser prudentes y sencillos, ¿ya? Y de esta forma, que yo veo que es un consejo súper importante lo que está aquí en este primer versículo, nos está dando una muy buena recomendación de cómo se puede sobrevivir siendo oveja en medio de lobos, ya que como les decía, no es una situación ventajosa ni fácil de sobrellevar, pero sí nos está entregando algo muy importante, una recomendación muy importante de la prudencia y la sencillez, ya con esas dos actitudes, ya que hay que procurar tenerlas, se va a poder sobrevivir, ya. Y en el 17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Ya? Entonces acá nos está diciendo que se guarden de los hombres, ¿ya? Porque hay una consecuencia de no guardarse de los hombres, o sea, de cuidarse de los hombres, porque va a haber una consecuencia que es que se van a ser entregados en los concilios
¿ya? Y en sus sinagogas, ¿ya? Esto tanto en el ámbito, al referirse al concilio y sinagoga, nos está dando la indicación de que van a haber persecuciones cívicas y persecuciones religiosas, ¿ya? Entonces, y después dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, ¿ya? Aquí entre los versículos 18 al 22, entre los versículos 18 al 22, yo encontré, leyéndola, después de leerla tantas veces, encontré lo que en algún momento nuestro pastor nos explicó, que eran estos tipos de formas de escribir, entonces, que era la quiásmica. Entonces, si yo junto el versículo 18, ya con, perdón, sí, el versículo 18 con el 22, ya, dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Después en el versículo 22, ya, el versículo 22 que lo vamos a ver acá, vuelve a hablar de lo mismo, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ¿ya? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ya? Entonces está hablando del mismo tema acá entre el capítulo, entre el versículo 18 y el versículo 22. ¿Ya? En el 19 dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Ya? Entonces dice, más cuando os entreguen. Entonces después en el versículo 21, si vamos acá al versículo 21, también dice, el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. O sea, acá está mostrando consecuencias, las consecuencias graves que va a haber. Ya también más adelante habla un poco de disensión y acá también está hablando de la disensión que va a haber entre familiares, hermanos con hermanos, padres con hijos, ¿ya? Y de la consecuencia que va a tener esa disensión, ¿ya? Y la parte central de esta estructura es el versículo 20, ¿ya? Porque acá nos está mostrando lo más importante de todo, dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros, ¿ya? Entonces aquí está mostrando una promesa que a pesar de todo esto que hemos estado leyendo en todos estos versículos, todo lo malo que se puede ver, ¿ya? Acá hay una promesa de ayuda al estar bajo el juicio por la fe, ¿ya? Entonces, los primeros cristianos que hubo, ellos temían, no eran todos no eran todos que supieran mucho de letras. Entonces ellos temían en su momento por su falta de conocimiento, ¿ya? Y ellos obviamente tampoco querían dejar mal al Señor Jesús. Entonces ellos temían por esa falta de conocimiento. Entonces acá Jesús les entrega esta promesa de que el Espíritu de vuestro Padre va a estar con nosotros, va a estar con ellos, ¿ya? Entonces, ahora, no significa esto que esto igual yo lo he escuchado en algunos predicadores que parten hablando de esto, diciendo, bueno, en aquel momento el Espíritu os hablará por ustedes, entonces yo voy a hablar. Entonces, claramente acá no se está refiriendo a eso, o sea, esto no es justificación para no prepararse, es como si yo hubiese llegado acá y dijera, ya, bueno, voy a hablar lo que el Espíritu quiera darme. No, porque no estoy bajo juicio por fe en este momento. Entonces yo no puedo tomar de esto y decir, ya, bueno, voy a hablar lo que el Espíritu me diga. No, no estoy en esa situación, entonces no se puede tomar de esto. Pero sí en esa situación compleja sí hay una promesa y esa sí la debemos tomar y recordar en la eventualidad que nos toque pasar por algo así. ¿Ya? Entonces vamos a pasar al versículo 23, ¿ya? Que continúa, entonces dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. ¿Ya? Aquí hay un consejo, ¿ya? Cuando dice huid a la otra, ¿ya? Recién nuestro hermano Reyes leía una referencia donde Jesús se les escapó, por así decirlo, de cuando lo quisieron prender. Y tiene mucho que ver con esto, porque aquí también está
también está dando la recomendación, está relacionado con la prudencia de la serpiente, por así decirlo. O sea, si ellos veían peligro, váyanse. Eso les está diciendo, no se expongan, no se expongan a que los puedan enjuiciar y todo eso. Ya la recomendación que les da él acá es decir, es como soldado que arranca sirve para otra guerra. O sea, prefiero que arranquen de ahí y vayan a otra ciudad y sigan predicando a que se queden ahí y los enjuicien y los maten, porque eso no, ya al matarlo no pasa a ser mártir. Prefiero que estén vivos, o sea, son mucho más valiosos vivos en este caso que son mucho más valiosos vivos que mártires. Entonces él igual les entrega esta recomendación, porque van a pasar estas persecuciones, entonces que vayan, es preferible que vayan a otra parte a que se queden ahí como mártires, porque no les va a ir, no les va a ir bien, ya, porque obviamente el objetivo es que se expanda lo más posible, ya. Y después el 24 dice el versículo, porque el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Ya? Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Ya? Bueno, Belcebú en Mateo 9:34 dice que era el príncipe de los demonios. ¿Ya? Entonces, en Lucas 6:14 igual habla del discípulo como su maestro, dice que él va a ser perfeccionado, será perfeccionado y será como su maestro, o sea, nunca va a ser superior, nunca va a ser superior al maestro, ¿ya? Entonces, también entrega acá de que nadie va a ser tratado mejor que Jesús, o sea, si él no fue tratado de una forma correcta o de lo que debió haber sido, menos nosotros, menos nosotros. Entonces aquí igual está haciendo esta esta advertencia de que tampoco se nos va a tratar mejor, ya, porque no somos el maestro, tampoco, ni somos el Señor, ya. Más que, a lo más que podemos aspirar es a ser el siervo y a ser discípulos, ya, pero nunca vamos a superar esa condición, ¿ya? Porque obviamente él, a él no lo trataron, que él sí era el maestro, a él no lo trataron bien, obviamente a los demás tampoco los van a tratar bien, así que igual está la advertencia de esta situación que les decía yo que tal vez no es muy ventajosa, ¿ya? Después el siguiente ítem, ¿a quién se debe temer? Ya, esto también está relacionado con los anteriores, dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. ¿Ya? Eh, lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y acá vuelvo a repetir, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo en el infierno. ¿Ya? Acá en el versículo 26, 28 y 31 repite de no temáis, ¿ya? Porque obviamente en el tema anterior está hablando de todo lo que va a venir, pero acá sí está dando, aquí está dando un poco de consuelo y dice, bueno, no los temáis. ¿Y por qué no los temáis? Porque dice, nada hay encubierto que no haya de ser de manifestado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, todo lo que se les pudiera hacer a los cristianos, por así decirlo, si bien acá uno podría pensar de que tal vez queda inmune o no pasa nada, pero acá está diciendo de que todo va a ser manifestado en algún momento y eso sí va a ser enjuiciado, ¿ya? Entonces que si uno llegara a estar en esa situación, no preocuparse por eso, así como que esto no va a pasar nada, porque tal vez acá en la tierra no va a pasar nada, pero sí va a haber un juicio en el que sí va a ser manifestado todo esto, ¿ya? Y la verdad sí va a prevalecer, ¿ya? Entonces, también este tópico tiene un paralelo en Lucas 12, del 2 al 9, ¿ya? En donde habla de, lo, habla de los fariseos y su levadura, que es la hipocresía.
¿ya? Y bueno, ya ha hablado nuestro pastor de la hipocresía, que puede, puede tratarse de dos cosas. Una que es disimular algo que no queremos que se vea de nosotros, y la otra alternativa es simular algo que no somos también. Entonces esas dos cosas son hipocresía. Y de este tipo de cosas ante los fariseos, que era lo que dice, lo que está diciendo acá, que no los temáis, ya, porque nada hay encubierto. O sea, está hablando de la hipocresía también de ellos, que tampoco va a quedar encubierto, ya. Ahora, también es importante recalcar que la amenaza de persecución, por así decirlo, que había en los versículos anteriores, también no debería ser como una especie de freno ante mantenerse, mantenerse en la predicación de la palabra y en demostrar la cristianidad, porque si esa amenaza frena, por así decirlo, obviamente se le está dando ventaja al enemigo, ya, porque si está logrando su objetivo de simplemente con la amenaza de esto, está logrando frenar, ¿ya? Entonces, esto es algo que también se debe mantener presente, de no caer ante esto, aunque es algo súper difícil de aceptar, porque es algo como el juramento a la bandera que hacen los soldados en algún momento, que hasta rendir la vida si fuese necesario. Entonces, acá es algo similar a lo que se está llamando, ¿ya? Porque dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar, ¿ya? Es difícil enfrentarse a esa situación, ¿ya? Más temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, aquel que lo sabe todo, ¿ya? Porque después dice en el 29, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Ya? Los pajarillos se refieren a los gorriones, ¿ya? Por lo que entiendo, en algún momento estos pajaritos se los comían. No sé si se los comerían enteros, porque son así unos pajaritos, pero sí habían muchos, ¿ya? Entonces, no sé, es como decir ahora que Dios sabe todas las hormigas, sabe cuántas hormigas hay. Es algo súper pequeño, algo tal vez súper insignificante, ¿ya? Entonces, podríamos pensar en algo así y decir, bueno, si Dios sabe dónde están todas las hormigas y si alguna de ellas muere, eh, entonces, a ese nivel de detalle puede llegar Dios, o sea, llega Dios de lo que sabe, ¿ya? Incluso estos gorriones, por así decirlo, cuando, cuando los mataban, él sabía en ese momento cuando los matan, ¿ya? A los gorriones. Entonces nos vuelve a recalcar lo que están los versículos anteriores. O sea, si sabe eso, obviamente que va a saber lo que nos pase a nosotros, ¿ya? Pues aún vuestros cabellos están todos contados, ya. Esto es un detalle mínimo, ¿ya? Es un detalle mínimo por el cual Dios está preocupado, ¿ya? Y acá, como les decía, vuelve a repetir, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿ya? Esto es una invitación a no sentirse que Jesús a uno lo ha abandonado, ¿ya? En una situación difícil, ¿ya? Por eso es importante estudiar la palabra, leerla, entenderla, leerla una y otra vez hasta que podamos eh, eh, entenderlo bien, ¿ya? Porque obviamente hay una promesa en esta situación súper difícil, que es probable que nos veamos enfrentados nosotros, ¿ya? Y después en los 32 y 33 dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿ya? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Esto también a mí lo he pensado mucho y lo he leído mucho, y realmente encuentro que es súper, súper, pero drástico, drástico con esta situación, ya, que tal vez las veces anteriores que lo había leído no lo leía, pero no me detenía a pensar en esto.
ya, de cómo uno puede confesar, cómo puede uno confesar la presencia de Dios o cómo uno la puede negar, ya, entonces, eh, aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 3:5 dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre, ya, o sea, estamos hablando en el Apocalipsis. Jesús, Él va a confesar el nombre nuestro delante de mi Padre, pero siempre y cuando nosotros lo hayamos confesado, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos confesarlo? Yo estuve buscando acá, he estado pensando estos días, le preguntaba a la Silvia el otro día cómo podíamos confesar o cómo podíamos negar. Entonces tengo acá, por ejemplo, que haya una evidencia suficiente de ser una persona cristiana, ¿ya? También tengo que el hecho de esforzarse uno en el Evangelio ya y renunciar a las cosas seculares, que esas son cosas que cuestan, ya esas son formas de confesar, ya trabajar en la obra del Señor, aunque sean cosas pequeñas de repente, pero todo, como se ha estado viendo en las escuelas dominicales, todas las cosas son importantes, todos los trabajos que se hacen son importantes, ya. También soportar las consecuencias del Evangelio, ¿ya? A mí me pasa mucho, por ejemplo, el tema de la vergüenza todavía, a mí me cuesta mucho confesar, por así decirlo, eso. Eh, pero acá como tengo escrito, soportar esas consecuencias que tal vez son esas o que tal vez las burlas de otras personas, pueden haber muchas consecuencias por el hecho de practicar el Evangelio, ¿ya? Eh, Y también, bueno, mantenerse enfocado y sin distraerse. No, no llegar al Evangelio, no mantenerse el Evangelio por entusiasmo, sino que porque realmente hay una obra de Dios, ¿ya? Entonces eso es importante, de mantenerse enfocado en lo que se está haciendo, no perder, no, a mí me han hecho muchas recomendaciones, muchos hermanos que me dicen, por favor, no mire lo que hacen los demás hermanos, mira al Señor, independiente de lo que pase, pero mire al Señor. No mira a los demás, porque claro, en realidad si uno empieza a mirar a los demás hermanos, empieza a decir, pero este hace esto, pero este es este otro, y al final uno eso empieza como a bajar el estándar, por así decirlo, ya, pero no es la idea, ya. Ahora, las formas de negar también tengo la hipocresía, ya, la hipocresía es a lo que más se le da énfasis cuando se trata de negar o de hablar de la negación de Jesús, ¿ya? No reflejar también el carácter de Jesús en nosotros, ¿ya? Una falta de compromiso también, o empezar a confiar en nuestras capacidades, ¿ya? O lo último que tengo es quedarse en la intención y la falta de decisión. O sea, nosotros podemos tener buenas intenciones de hacer cosas, tener la gana y todo eso, pero si queda solo en la intención, eso también no sirve mucho, ¿ya? Entonces ahí hay una falta de decisión. O sea, está la intención, pero eso se tiene que complementar con la decisión de hacerlo, como nos comentaba nuestro pastor en unas clases anteriores, que la palabra llegue, atraviese los sentimientos y llegue hasta la voluntad, ¿ya? Entonces ahí se produce la decisión del cambio, ¿ya? Entonces, el resultado de todas nuestras acciones que nosotros podamos hacer va a ser si lo confesamos o le negamos, ¿ya? Esos dos van a ser los resultados, o el uno o el otro, la confesión o la negación, y de acuerdo a esos resultados es cómo vamos a estar, cómo vamos a estar, cómo vamos a ser juzgados, ¿ya? Que acá hay estos dos versículos me dieron mucho en qué pensar, y mucho en cómo irlos aplicando y la relevancia que esto tiene, ¿ya? Acá también esto se habla de la confesión, de hablarle a los demás o de simplemente predicar. Eso también habla de la confesión delante de los demás hombres, ¿ya? No solamente con nuestros actos, sino que también así hablar a los demás en una predicación puede ser también. Eso también es importante.